Saludos cordiales, ingeniero Julio Mera Macías. Reciba a los de el estudiante Meraveles Jesús Ariel, que está cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica y por ende también está recibiendo la instrucción parcial de distribución eléctrica, como lo es la materia. Bueno, a continuación vamos a hacer un resumen de lo que se ha logrado visualizar en las unidades 1 y 2 de dicha materia, para lo cual vamos a tener ciertos temas que son de gran importancia para nosotros. Entre ellos vamos a hablar primero sobre lo que es la distribución eléctrica y su definición. Pues, ¿cómo podríamos nosotros definir lo que es un sistema de distribución eléctrica? Bien, esto lo podemos definir de una manera sintética, de una manera resumida como el conjunto de elementos encargados de conducir la energía desde una subestación de potencia hasta el usuario, o sea, hasta nosotros. En este proceso intervienen lo que son las líneas primarias de distribución, los transformadores de distribución, las acometidas y medidores. Bueno, eso ya es algo que se sabe y que muchas personas lo hemos visualizado en lo que, en lo que hemos visto algunas materias, ¿no? Por decirlo así. Entonces, nosotros definimos un sistema eléctrico el cual comprende generación, transmisión y distribución, que es lo que, como acabo de decir, lo hemos visto en varias materias en los semestres que hemos pasado, ¿no? Entonces, estos sistemas eléctricos de potencia y de distribución son complejos, por lo cual se lo has logrado dividir. En lo que es el sistema de distribución es uno y lo que es generación y transmisión otro. Por tal motivo, solo en esto abordaremos lo que es sistemas o redes de distribución, porque ya lo otro es algo, esto lo que es muy complejo, ambos campos, entonces solo en esto nos vamos a enfocar en lo que es distribución. ¿Cuál es el objetivo de lo que tiene que ver con la distribución eléctrica? Pues bien, que el cliente reciba un servicio continuo y sin interrupción, con un valor de tensión adecuado, el cual le permite operar todos los aparatos que tienes de manera eficiente y que la forma de onda sea pura, es decir, sin armónicos. Perdón. ¿Cómo lograremos este objetivo? Pues fácil, con redes bien diseñadas que soporten el crecimiento de la carga y que los componentes sean de buena o de mejor calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que resistan el efecto del campo eléctrico y los efectos de la intemperie, o sea, lo que tiene que ver con el alrededor. Y también tienen que estar construidas para que estén sometidas a los cambios, o sea, que tengan la flexibilidad suficiente para ampliarse progresivamente con los cambios mínimos que reciban estas construcciones existentes. De esta manera, nosotros estamos asegurando un servicio adecuado para la carga presente y la que se vendrá en futuras generaciones, ¿no? Bien, vamos a hablar algo sobre lo que fueron los antecedentes históricos de las redes eléctricas. Bueno, esto abarca prácticamente lo que tiene que ver a nivel mundial, porque a nivel mundial pasaron casos interesantes que uno pudo, si hubiera sido de la época, uno se hubiera enfrascado en todo eso. Pero vamos haciendo una síntesis prácticamente. Vamos regresándonos desde 1860 a 1885, cuando prácticamente es el nacimiento de lo que tiene que ver con las redes eléctricas. Aquí armaban una red de distribución que alimente solo lo que era el alumbrado público, también que satisfaciera lo que era la calefacción y los motores eléctricos. Ya después avanzábamos lo que es la industria eléctrica. Aquí comenzaban a ver los que eran generadores eléctricos o los generadores de corriente continua con imanes permanentes. Aquí intervinieron ciertos países, los cuales podemos señalar a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, cada uno con sus diferentes intérpretes de la historia, como Ritchie, Saxton y Clark en Gran Bretaña, Pixie en Francia, Siemens en Alemania y Facinotti en Italia. Bien, pasamos a 1866, cuando recién se comienza a ver el dínamo, y aquí ya se veían lo que eran los electroimanes, los cuales servían para generar un campo magnético más intenso. Los inventores también eran Wilde, Barley, Winston de Inglaterra, Siemens de Berlín y Farman, que eran en los Estados Unidos. Para 1870, Zenove de Phil Gramme inventó un dínamo más eficiente. También inventaron lo que eran motores eléctricos con fines industriales
y el alumbrado público con lámparas de arco, que eso ya fue para la época de 1868, para el año específicamente. Y también en ese mismo año ya los generadores eran más eficientes. Aquí los intérpretes de la historia son Thomson Houston en Estados Unidos y Wilhelm Siemens en Alemania. En 1881, Siemens había creado una estación generadora, la cual ahora en los últimos 20 años o en el siglo XIX se vino lo que era la máquina eléctrica con cimiento productivo a nivel comercial. O esto cimentó el producto comercial. La máquina eléctrica era el producto comercial. Bien. Para dar un resumen de lo que hemos dicho, las máquinas discretas anteriormente, las que hemos descrito, las máquinas que hemos descrito anteriormente son máquinas de corriente directa, las cuales tenían un problema, que no transmiten energía a grandes distancias, pero había una solución, la cual era la aplicación de transformador inventado en 1831 por Faraday y Henry, la cual trabajaba con corriente alterna. Pero ya lo que viene que ver con la corriente alterna es como aquí donde comienza ya ustedes saben, esa batalla de las corrientes, con la cual la idea anterior, John Gibbs de Inglaterra y Lucien Gauler de Francia, patentaron un sistema de distribución de corriente alterna basado en el transformador de corriente alterna. Todo eso basándose en patentes que fueron compradas por George Westinghouse, quien desafió a Edison con su sistema de corriente alterna. Pero todos sabemos que este señor Westinghouse compró todo eso, esas patentes, ¿a quién? A Nikola Tesla, gracias, el croata nacido en Estados Unidos, el cual inventó lo que es prácticamente la corriente alterna, la cual esa sí generaba la capacidad de transmitir y distribuir esa corriente alterna con un campo eléctrico rotatorio en los generadores de corriente alterna, y también utilizaba motores de corriente alterna. Ya todos sabemos lo que pasó. Esto fue a mediados de 1890, cuando la batalla de la corriente la gana este señor, Tesla. Bueno, las aplicaciones de la energía eléctrica hoy en día la podemos ver en alumbrado, en trenes, en tranvía, en industria, etcétera, etcétera. Miles y miles de cosas que hoy podemos ver. Bien, ¿cómo clasificamos a los sistemas de distribución? Fácil: aéreos, subterráneos y mixtos. Los aéreos, fácil, son los que vemos en postes de concreto y acero. Los subterráneos son los que van por debajo de la tierra o se lo ocultan debajo de la tierra. Y los mixtos, pues bueno, son una red primaria en esta parte. La primera red primaria va en postes y la red secundaria va oculta bajo el suelo. ¿Cuáles son los principales elementos constitutivos de todo lo que tiene que ver el sistema de distribución? Pues líneas primarias de distribución, transformadores de distribución, líneas secundarias, acometidas y equipos de emisión, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles eran las líneas primarias de distribución? Pues bueno, esas líneas primarias son los cables que conducen la energía desde las subestaciones de potencia hasta los transformadores de distribución. Esto se lo pueden dividir en troncales y ramales. Los troncales de la red primaria son conductores de grueso calibre y las ramales son cables que se derivan de los troncales, ¿ya? Cada uno de ellos especificado ya con su número y todo en AWG. La clasificación de las redes primarias de distribución son por número de fases, las cuales son trifásica de 3 hilos, trifásica de 4 hilos, monofásica de 2 hilos y monofásica de 1 hilo. La monofásica con 3 hilos, pues estas son redes muy utilizadas en zonas urbanas. Las trifásicas en 4 hilos también se las pueden utilizar, pero son prácticamente las primordiales en las zonas urbanas. Son primordiales. Las redes monofásicas de 2 hilos, estas también son utilizadas en zonas rurales o de baja densidad, al igual que la monofásica de 1 hilo, que bueno, esa tiene ciertas características que la cual son utilizadas en zonas rurales principalmente, pero tienen unas características las cuales son como que aquí ya elimina el conductor neutro. Ya el transformador, aquí tiene un transformador de aislamiento que permite aplicar tensión plena a la línea y reduce la corriente de cortocircuito. La caída de tensión es de un 20%. También aquí en esta podemos utilizar menores gastos de mantenimiento y mayores
claros de tener menor tensión mecánica. Vamos también a hablar sobre los transformadores de distribución. Ya esos transformadores de distribución son los encargados de cambiar la tensión primaria a un valor menor para la utilización del usuario. Ya la capacidad de selección en función de la magnitud de la carga, o sea, se escoge el transformador en función de la magnitud de la carga. El número de fases del transformador es en función del número de fases de la alimentación primaria. Se pueden haber muchas opciones para seleccionar un transformador con un neutro flotante o con neutro conectado a tierra en el devanado primario, las cuales pueden ser pues uno de 3 o de 4 hilos, eso dependiendo de dónde se va a instalar, ¿verdad? Lado secundario de los transformadores trifásicos, bueno, ese lado secundario normalmente es estrella. El lado primario, perdón, eso se me pasaba por alto, el lado primario eh, es, es siempre con el neutro flotante, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Ya lo dije, el lado secundario es en estrella. Y también existen con transformadores monofásicos, los cuales la conexión popular son las de 3 hilos, con 2 fases y un neutro en el centro del devanado. También aquí vemos las redes secundarias de distribución, las cuales conducen la energía desde los transformadores de distribución hasta las acometidas de los usuarios. Eso se ve normalmente, ya saben, sale del transformador y llega a nuestra casa. Bien, vamos a pasar a otro tema, el cual es muy interesante. Cierto, cabe recalcar que aquí existen, hablando de lo que es las redes secundarias, también hay redes con un sistema monofásico de 2 hilos, existe un sistema monofásico con los 3 hilos, sistema trifásico de 4 hilos, y bueno, eso para poder llegar a la acometida. Ya la sabemos que la acometida, al igual que los equipos de medición, ligan al sistema eléctrico de la empresa suministradora con las instalaciones del usuario. Los equipos de medición, al igual que las acometidas, también llegan al sistema eléctrico con la empresa que los suministra. O sea, ya los equipos de medición vienen directamente con la empresa, que suministra el servicio. Y los montajes principales de las redes eléctricas se construyen con diferentes montajes, cada uno de los cuales se puede hacer de acuerdo con las condiciones especiales que se presenten al construir la línea. Puede ser, aquí ya hablaríamos sobre lo que son las estructuras principales. Esas estructuras principales se construyen debido al tipo de carga, la forma geográfica de la zona, con la confiabilidad requerida por el tipo de usuarios, las necesidades futuras, etcétera. Entre ellas, las más comunes que podemos encontrar son la red radial, la cual la forman cables troncales y cables ramales, en los que la energía sigue un camino desde la fuente a la carga. La red mallada, aquí los alimentadores pueden ser radiales o en anillos. También existe lo que es el protector de red. Aquí en una de estas existe el protector de red, que es el que desconecta automáticamente a los transformadores cuando ocurre una falla en el alimentador primario correspondiente, ¿no? Perdón. También tenemos una red en anillo, la cual es formada por una sola troncal, y también la característica es que no tiene ramales. O sea, de la troncal primaria se conectan las subestaciones de media tensión y baja tensión. Y también tenemos una red en derivación doble, la cual tiene 2 troncales que recorren en forma paralela la zona por electrificar en cada punto de carga. En ellos se instalan una doble acometida para lograr transferir la carga de un alimentador a otro. Esto en caso de que falle el que trabaje normalmente como preferente. Bueno, eso dependiendo de cómo esté la red, ¿no? Muy bien. Con eso queda lo que tiene que ver la primera unidad. Vamos a hacer un poco más resumido porque el tiempo es muy corto, ¿no? Lo que tiene que ver con la segunda unidad, estamos hablando de lo que es la carga eléctrica, la demanda y la demanda máxima. Carga eléctrica, ya sabemos que todo aparato conjunto de aparatos conectados a un sistema eléctrico que demanda una potencia eléctrica prácticamente es una carga eléctrica. ¿Cómo la podemos calcular? La potencia activa en un sistema trifásico, ya sabemos
La fórmula general de potencia es igual a 3 por el voltaje por la intensidad por el coseno del ángulo. Eso para calcular lo que es la potencia. ¿Ok? Entonces ahí se tienen que hacer análisis de las curvas. Y ahí ya llegaríamos con ese análisis de curva a lo que son las demandas máximas. La demanda máxima es la mayor de todas las potencias demandadas que han ocurrido durante un periodo especificado de tiempo. O sea, llegó a un periodo en el cual la potencia era la mayor, pero transcurrió un tiempo considerable, igual que las otras potencias, y ahí es donde uno dice, bueno, esta llegó a ser la demanda máxima en un tiempo determinado. También tenemos algo que ver con lo que es la carga conectada. La carga conectada, la suma de todas las potencias nominales de los equipos que utilizan la energía. La capacidad instalada, suma de las potencias nominales de los equipos que suministran la energía. Estos ya son generadores y transformadores. También tenemos que ver dos cosas importantes que son factor de demanda y factor de utilización. Factor de demanda es relación entre la demanda máxima y la carga conectada. O sea, el factor de demanda se calcula dividiendo la demanda máxima con la carga conectada. Fácil y sencillo. Y el factor de utilización, pues, es la relación entre la demanda máxima de un sistema y su capacidad instalada. Algo sencillito que se puede calcular. Pero también se tienen que hacer análisis de las curvas de las demandas que se están viendo en eso. ¿Cómo se hace con eso? Ya sería hablando con medidores y todo que vaya ofreciéndonos una curva, una relación y podemos determinar eso, ¿no? Bueno, también hablaremos sobre el factor de carga y factor de pérdidas. Algo resumidas cuentas, pues es la relación para lo del factor de carga existente entre la demanda promedio y la demanda máxima. Se calcula dividiendo la potencia promedio entre la potencia máxima. Este factor de carga es mayor que 0 y menor a igual a 1. Siguiendo esas especificaciones podemos determinar el factor de carga. Básicamente esto indica el grado con que se mantiene el valor de la potencia máxima. Solo así, de esa manera. Muy bien. Y hablando del factor de pérdida, pues, ¿qué podríamos decir? El factor de pérdida, haciendo un análisis, se lo hace con una ecuación la cual especifica que el factor de pérdida se lo calcula con la ecuación de FH Buller y CA Woodruff y que tiene que ver en función del factor de carga. Eso se lo van haciendo ahí para poder sacar, o sea, ya está la ecuación, se la hace, perdón, el cálculo se lo hace mediante esa ecuación o en tales casos otras ecuaciones las cuales ya están predestinadas para ello, ¿no? Bien, después de haber hecho el análisis de todos esos factores, vamos a ver cuál es el factor de diversidad y el factor de coincidencia, o el factor de coincidencia y la diversidad de la carga, perdón. ¿Qué es el factor de diversidad? Es la relación que hay entre la suma de las demandas máximas individuales del sistema y la demanda máxima del sistema mismo. El factor de coincidencia es recíproco al factor de diversidad. Y la diversidad de carga es la diferencia entre la suma de las demandas máximas de un sistema de carga y la demanda máxima del sistema. Todo eso se hace haciendo las ecuaciones que están predestinadas y las cuales están en el libro que ha sido de guía para poder seguir este curso, ¿no? Curso de distribución eléctrica, que por como es de conocimiento, pues tuvimos que seguirlo de manera virtual debido al COVID-19. También hay ecuaciones empíricas para poder calcular este factor de diversidad y factor de coincidencia. Ya, eso se hace a través de un análisis también de curvas, de un número de carga que estén, con un número de factor de coincidencia, etcétera, etcétera. Todo eso lo está especificado en el libro para cómo poder hacerlo. El libro también muestra lo que son todas las tablas que nos pueden ayudar para poder realizar los ejercicios que ahí nos muestran. Bien, la demanda coincidente es un tema también de la segunda unidad, pero aquí nos dice que es igual a la demanda máxima del sistema. O sea, todo eso
es dividido para el número de cargas. O sea, la demanda coincidente es igual a la demanda máxima del sistema dividido para el número de cargas que tenemos. Algo que parece a simple vista sencillo, ¿no? O sea, coger, dividir el número de la demanda máxima que tenemos y dividirlo para el número de cargas, pero yo sé que para los ingenieros eso es difícil porque hay que calcular todas las cargas que están conectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Viendo las curvas de demanda coincidente de la ecuación que se propone y el número de usuarios que pueden ser incluso usuarios homogéneos. Y eso también se hace bajo una ecuación dada. Ya estamos para culminar. Aquí vamos a ver ya dos temas finales de la segunda unidad, las cuales son impedancias de secuencia de alimentadores. Esta se hace analizando lo que son unos gráficos en los cuales muestra resistencia de línea, reactancia de la línea, también nos muestra diferentes aspectos como la reactancia debido al flujo interno del conductor, la reactancia inductiva debido al flujo externo del conductor, en fin. Todo eso se van haciendo mediante ecuaciones que se fueron desglosando para poder llegar a una. También está lo que es la impedancia negativa, que esa es igual a la impedancia de secuencia positiva, es casi parecida. Y la impedancia de secuencia cero, pues bueno, creo que aquí también están las ecuaciones que en el libro nos especifica cómo poder calcular esta impedancia, ¿no? Bueno, vamos con ya los últimos temas. Hay que también hacer una capacidad de conducción de alimentadores aéreos. Esa capacidad, para el cálculo de esto, pues se consideran que el calor generado en un conductor desnudo debido a la corriente más el calor absorbido del sol se disipan parcialmente por radiación y por conducción. Así que cuando se alcanza una temperatura estable, se tiene una ecuación, las cuales indican también las pérdidas de calor por radiación de acuerdo con la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, todas esas ecuaciones también están dadas en el libro. Creo que hacer el video de esta manera es algo nuevo para mí, así que espero me disculpe, ingeniero, ¿no? Aquí también podemos ver los coeficientes de absorción, eso se ven en las figuras que antes le decía que se encuentran en el libro. Aquí también hay alimentadores con carga concentrada. Estos alimentadores con carga resistiva, para este caso existen diagramas vectoriales que ayudan a tener en cuenta cómo podemos sacar estos alimentadores. Estos alimentadores vienen con carga resistiva. También podemos hacer el cálculo con carga capacitiva y carga inductiva, perdón. Muy bien. Y para no hacerle tan largo el cuento, tenemos que hacer el cálculo también. El cálculo se puede hacer simplificado a través de un diagrama. El cálculo simplificado de lo que vimos, de lo que dije anteriormente, eso se puede hacer de una manera simplificada también, con unas ecuaciones que vienen dadas en este libro. Bueno, al final de todo, si queríamos hablar de cálculos, tendríamos ¿cómo se podría decir? Tendríamos que hacerlo más con práctica todo eso. El tema 22 hablaba sobre los alimentadores con carga distribuida, solo una diferencia, que acá era carga distribuida y acá era carga, si no lo recuerdo bien, permítanme y me redirijo por acá. Perdón, se me perdió. Pero bueno, estos eran parte de los últimos temas que ya habíamos visto. Carga distribuida en forma aleatoria, que también tenemos que hacerlo mediante un gráfico, porque aquí existe un alimentador que tiene una carga la cual está distribuida al azar con distintos valores de corriente y en cada nodo y distintos valores de impedancia,
entre cada nodo. Todos teníamos que hacerlo mediante un análisis. Bueno, antes de terminar lo que habíamos visto en este resumen, eh, quiero decir que la modalidad que se tomó de parte de las autoridades de la universidad, para todos, muy bueno, pero ya sabemos que tenemos que cuidarnos de la pandemia y todo. Así que quiero que todos mis amigos y todos los colegas, pues bueno, estemos al tanto de esto. Para mí ha sido un gusto y entonces creo que con esto es todo. Así que muchas gracias.